Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Para esta entrevista invitamos a Cristian Gutiérrez, un ingeniero agrónomo con posgrado y experiencia en asuntos administrativos y financieros del sector agropecuario. Ha trabajado toda su vida profesional en Centro y Latinoamérica. Actualmente es gerente regional del esquema PAN para Antioquia y Chocó de Bancolombia, misma entidad donde antes fue gerente de la estrategia de clientes agro. Hoy nos cuenta cómo la banca se ha preocupado por entender las necesidades de los diferentes cultivos y así ajustar su oferta de servicios financieros a las necesidades y plazos reales que requiere un agricultor. Cristian indica que el agro tiene el potencial de ser un motor de cambio de la sociedad si 1. Guardamos y mitigamos el riesgo. 2. Formalizamos el agro. 3. Lo acompañamos con educación financiera y con servicios adaptados digitalmente. Para Cristian, un campo con tecnología y con internet es un campo sexy y muy atractivo para las nuevas generaciones. Considera las billeteras y productos digitales afines a ellas como un punto de partida y avance muy importante para la dispersión digital y en general la interacción financiera con el agro. Acompáñanos en este episodio en donde aprenderás de un experto de la banca tradicional cómo llevar las soluciones al agro y desarrollar el potencial agrícola de Latinoamérica. Estamos con Cristian Gutiérrez en este nuevo episodio de Agroventure, el podcast. Cristian, bienvenido a este espacio y es un placer para mí tenerte. Miller, muchas gracias para ti y para las personas que hacen que esto sea posible. La invitación la recibo con gran aprecio y bueno, presto a compartir conocimiento, experiencia, a aprender, y a toda la audiencia un saludo donde nos estén escuchando, que sé que ya son en varias partes del país y del mundo. Muchísimas gracias, Cristian. Así es, bueno, nos conocemos hace varios años, Cristian, y creo que una de nuestras primeras conversaciones estuvo mucho relacionado con el mundo de inversión en aguacate, ¿sí? ¿Cierto? Me recuerdo bien. Entonces, en ese ejercicio hablamos, te conocí un poco el rol que juegas en el banco, en Bancolombia, en el momento en el que estabas, y me gustaría primero que te presentes a la comunidad. ¿Quién es Cristian Gutiérrez? ¿Por qué eres un agroapasionado? Y cómo iniciaste en este mundo de la banca, que yo le he denominado la banca tradicional, pero que tú seguramente me vas a desmitificar esa premisa. Entonces, cuéntanos un poco a todos quién es Cristian Gutiérrez, por favor. Gracias. Mira, Cristian, nací en Bogotá. Posiblemente varias personas lo saben, pero los que no, nací en Bogotá, pero ya hace cerca de 19 años vivo en Medellín. Soy el menor de 3 hermanos. Casado con Jessica, que es mi esposa, con la cual compartimos más de 18 años juntos, 10 casados y de la cual tengo una hija, que es motor inspiración, que ya le viene gustando mucho la naturaleza, los animales, que es María José, y llego a Medellín a estudiar agronomía. Soy ingeniero agrónomo de la Nacional de Medellín, y desde que empecé a trabajar, antes de graduarme, por el oriente antioqueño, en algunos municipios, muy sobre el sector de algún tema de flores, me empezó a picar más el tema administrativo, más el tema números, y de ahí fue que después de la agronomía he hecho estudios complementarios, MBA, muy de cara al tema administrativo, al tema financiero, al relacionamiento de clientes, a buscar nuevos modelos de negocios. Fui becado con un tema en Bancoldex del nuevo modelo de negocios bajo la metodología Canvas, y de ahí fue que empecé a buscar pinitos en la parte comercial. Estuve apoyándome mi conocimiento técnico con una parte comercial en una empresa de agroinsumos, que me dio pues la posibilidad, que le doy gracias a esa empresa porque me dio la posibilidad de conocer múltiples sectores y muchas condiciones de las latitudes de Colombia, de Centroamérica. Tuve a cargo pues unos países, entonces ahí me dio como esa facilidad, porque a veces cuando los técnicos nos vamos por una sola rama, ¿cierto? Lo sabrás, o cuando estabas muy en el mundo banano, cuando uno se va por un mismo rango, como que se va quedando en un cuadrito. Cuando uno está en una parte comercial, pronto, como me pasó a mí en la parte de insumos, logras conocer
diferentes cultivos y también una parte pecuaria que he visto en tus podcasts que hemos tocado mucho lo agrícola, pero tuve la oportunidad también de compartir y complementar mucho la parte pecuaria, que es un mundo igual, que es un mundo retador, que es un ser vivo, pero que se complementan al fin. Eso soy en cortos minutos de presentación. Listo, Cristian. Entonces, entrando en detalles, como sabes, este podcast tiene como finalidad impulsar la agroindustria a nivel Latinoamérica. Y dentro de ese ejercicio, obviamente hay una pregunta obligada y es el inicio tuyo en el financiamiento agropecuario. ¿Cómo llegaste a esto siendo un ingeniero agrónomo, hoy direccionando una gestión bancaria? Pero me gustaría partir desde ese inicio profesional de Cristian en el sector financiero. Yo te voy a hablar desde un punto, desde los dos lados del escritorio, estando del lado donde me acerqué a la banca a solicitar crédito en un proyecto que tuve con un socio, sembrando tomate árbol o tamarilo, como de pronto en algún país lo conocen. Obviamente uno arranca y lo hemos descrito muy bien, tú arrancas con capital propio, capital de familia, capital de amigos, pero ya cuando se va expandiendo la operación te das cuenta de que puedes llegar al banco a tocar puertas. En ese momento toco puertas, no se nos da porque obviamente joven, sin haber sido egresado todavía, un socio que colocaba su capital que era la tierra. En ese momento pues la información financiera de base no era la robusta para la cantidad o monto que estábamos solicitando o las condiciones que nos entregaban. De pronto no era para el desarrollo de un producto agropecuario, era más como un tema de libre inversión. Y desde ahí fue como el primer acercamiento. Años después se da la oportunidad de que el banco, Bancolombia, hoy el banco de mayor volumen, mayor presencia del país, privado, empieza a focalizarse en el sector agropecuario como un sector emergente, no porque no lo hubiera estado atendiendo, se atendía, pero de una manera donde no era tanto su foco, veníamos desarrollando otras capacidades y decidí instalar una estrategia diseñada, o sea, no solamente basado en productos, como hemos hecho con Finagro, sino diseñar una estrategia, escribir una estrategia, o sea, marcar un plano de referencia, y aparece la necesidad de vincular personales especializados del sector y en un proceso que fue largo, llegó la oportunidad no buscada. En su momento yo estaba, como les decía, en otra compañía, atendiendo pues gran parte de Colombia, parte de Centroamérica, y se dio la oportunidad de venir al banco a crear, que eso ha sido lo más importante en una organización, que uno dice todo está creado, pero siempre hay algo. Entonces me acuerdo de una conversación con mi esposa que me sacó esa carta de cuando me dijo, cuando estuvimos necesitando el crédito, tú mencionabas muchas cosas que no te habían entendido, creo que la vida te está poniendo una oportunidad, venga que de este lado hay una silla donde usted puede actuar, puede traer esas cosas que de pronto no ha entendido. Y otro punto fundamental, estando en el sector de agroinsumos, es que realmente las empresas de agroinsumos, los almacenes, terminan siendo una parte fundamental en la financiación del sector agropecuario. O sea, cuando uno se da cuenta, financiación de 30, 60, 180 o a cosecha, son las casas agropecuarias o los laboratorios que terminan financiándolo, y realmente esa no es la labor de ellos, es producir, desarrollo I+D y entregar al agricultor, al productor pecuario. Entonces el banco tiene que empezar a tomar una posición de cerrar esa brecha, y ahí fue cuando me vinculo al banco con unos retos gigantes en los temas sobre todo de políticas, de empezar a educar no hacia afuera al agricultor cómo debería moldearse el banco, sino cómo el banco nos educábamos para entender de que necesitábamos plazos, acordes, periodos de gracia, que eso es importantísimo. A ti te pueden dar el monto del capital, pero si no te dan los periodos de gracia en algunos cultivos, hablabas de lo de aguacate, es complejo. Y solo te pongo un ejemplo recién llegado que lo vivimos con un tema de palma. Sí. Encontré estructuraciones de cultivos de palma que podían estar a 5 años sin nada de gracia. O sea, el agricultor tomaba esa decisión por la necesidad, pero no pensaba un poquito más allá, que a los 12 meses iba a volver el peor problema de su vida, no era haber recibido crédito, sino que no estaba bien estructurado. Entonces empezamos a darnos cuenta de que teníamos un mito sobre el sector,
que era riesgoso, que había unos default, pero era realmente porque parte de la estructuración en su momento le faltaba, tenía esas oportunidades de mejora. Entonces ahí llego en el 2018, llego al Grupo Bancolombia a acompañar la estrategia, a liderar ese proceso. Ok, Cristian, muy interesante. Y ese journal y ese viaje que has obtenido, ¿cuáles han sido los principales desafíos teniendo en cuenta, y me parece importante lo que mencionas, hay un apalancador, digamos, desde el punto de vista financiero que no debería de cierta forma ser, pero que son los proveedores de insumos y materias primas? Pero ¿cómo ha sido ese viaje para poder que el agricultor logre presentar esos proyectos estructurados al banco? Y por el otro lado, el banco, ¿cuál ha sido los pasos que ha dado para poder acompañar a ese agricultor para poder presentarlo? ¿Cómo nos cuentas en estos años de experiencia? ¿Cómo vas en eso? Escuchando un par de tus invitados que algunos conozco por la vida, por el trabajo, y mira que con base a los fondos, que se ha centrado bastante la información o la comunicación de los fondos, no es nada diferente de lo que espera un banco, ¿cierto? Porque el inversionista en este caso es el banco, su partner en este momento es el banco. Algo que sí nosotros ponemos como ese primer punto que llamamos en los clientes es el carácter del inversionista, es el carácter del inversionista agropecuario, o sea, el que va a venir a solicitar. Es ese cliente o esa asociación o esa cooperativa o esa gran empresa o ese pequeño y mediano agricultor, cómo se presenta frente a la necesidad diciendo es que yo también estoy invirtiendo. En algunos casos, nosotros no somos un banco de fomento de capital semilla. En eso sí hemos sido un poquito claro porque creemos que hay organizaciones, hay fundaciones, no vamos a reemplazar el papel del Estado que se encarga de ese momento del plan semilla, porque de pronto en ese valle de no éxito, que tiene otra palabra en los emprendedores, pero no me gusta usarla, pero prefiero llamarla no éxito, se quedan muchos. Sí preferimos llegar a un punto donde ya tiene madurado un modelo de negocio, que tiene claro ese cliente, que tiene claro ese agricultor, la comercialización. Eso es clave, o sea, saber a quién. Y de ahí para atrás, cómo se construye la historia, porque siempre vienen desde el PowerPoint o desde el Excel, el P por Q, cuánto produce, a cómo lo vende, listo, pero cuando le preguntas a quién, venga, que es que usted no está solo en el mercado, usted no tiene tristemente posición dominante de su producto, o usted le colocan el precio en su producto. Entonces, ese carácter y cuánto usted está capaz de invertir, y por eso hablamos de equities, que en algunos casos 50-50, y hemos llegado a casos donde el banco pone el 80 y el equity solamente es el 20, pero ya en un caso de madurez, como una relación normal que ya es de conocimiento. Entonces, eso es fundamental, conocer ese marco del cliente y su ecosistema. Los stakeholders que tenga ese cliente son fundamentales, a quién le compra, a quién le vende y quién opera. Eso también es importantísimo. Eso es del lado del agricultor. Ok, Cristian, perdón, te voy a hacer una pregunta entre tanto. Es precisamente teniendo en cuenta eso que mencionas, y yo sí lo voy a decir, el Valle de la Muerte, en donde la mayoría de los agricultores, digamos que no se estructuran de la mejor forma posible y al final fracasan sus negocios por una falta de estructuración y probablemente de conocimiento previo. La pregunta es cuando es un project finance, cuando es un proyecto que nace de cero, pero que ya está vendido. ¿Cómo encara el banco ese modelo que hemos denominado agricultura por contrato en Colombia o cosecha y vende a la fija? Los programas institucionales que quieran y la forma como lo queremos llamar, pero es un agricultor que dice tengo una tierra y hay un comprador que tiene el mercado y ese comprador te dice mira, si te metes en este proyecto yo te acompaño con asistencia técnica, te compro el 100% de tu producción. Y de cara a ese tipo de proyectos, ¿cómo el banco enfrenta estas realidades que hoy se están presentando cada vez más frecuentes? De acuerdo. Mira, el banco en eso ha venido haciendo un ejercicio y ha arrancado por la punta de la pirámide. Cuando hablo de la punta son estructuraciones de clientes de un tamaño importante tamaño en ventas, importante tamaño productivo, en número de hectáreas, en algunos subsectores donde vemos que esto ya está consolidado en algunos subsectores, que se sabe que la comercialización, siempre esto es un negocio de riesgo. Miller y todos los que nos escuchan, es un negocio que está sujetado a pensar qué pasa si no, y más cuando es un modelo de banco
que maneja una serie de provisiones que frente a algunos fondos nos diferenciamos, o hoy el avance de las fintech, que también hemos hablado, de hecho, nos diferenciamos frente a eso. Nosotros tenemos pues sujeto una normativa colombiana, y es un tema de provisión, porque pues por otro lado tenemos que responder a los accionistas primero, que son cada uno de los que tenemos el dinero metido en el banco. Hay que ser rentable en el negocio. Entonces en los Project Finance los tenemos. ¿Qué vemos? ¿Quiénes están detrás? Quienes están detrás es quienes están invirtiendo, que también son empresas que vienen a trabajar, o son personas naturales que ya tienen un recorrido, que lo vienen intentando de otras maneras y encuentran una oportunidad en un negocio que tú dices está desde cero, pero de pronto no es el primero. Y ahí hemos incursionado. Y algo importante, también somos de los que vinimos a compartir ese riesgo. Y eso, en alguna palabra, los banqueros lo llamamos el famoso crédito sindicado, que tú lo puedes compartir. Entonces podemos entrar los fondos, podemos entrar un banco, podemos entrar otro banco, y entre tres dar una mirada y compartamos el riesgo. Esto es un modelo infinito, y ahí me voy mucho a esa teoría, la de Simon Sinek, que dice es que a veces pensamos muy en corto, y lo que más me ha encantado de tu podcast en este momento es invitarlo a pensar en grande, a que no tenemos que ser la única opción, pero llegar a tener una opción con 6 o 7 bancos para vender el mismo proyecto. Sí acuso que también hay un tema diferente, es porque no has hecho una relación de continuidad. Y cuando llegan esos Project Finance al banco de conocimiento, por lo general ya había un recorrido con los inversionistas de antes, de atender cómo viene su modelo, de entender al otro lado quién está. Y créeme que hemos sido también palitos en rueda en algunos proyectos con algunas empresas del nivel del exterior, donde hemos hecho la debida diligencia y le hemos demostrado a los inversionistas en Colombia que posiblemente al otro lado del mar no estaba tan segura esa compra asegurada. Entonces ahí también nos tomamos como ese papel de asesores financieros para decirle a los, tomen la decisión ustedes, pero nosotros vimos esto de la otra empresa con conocimiento pues de modelo financiero. Interesante, muy interesante, Cristian, eso que mencionas, y creo que los modelos, y yo tengo un sueño, que es empezar a mirar esos levantamientos de capital para impulsar negocios agrícolas, como lo que hoy pasa en el sector tecnológico. Quisiera llegar al momento en donde, digamos, levantamos 20, 30 millones de dólares para un proyecto agrícola donde participó X, Y, Z institución, en donde se puede hacer un conjunto de habilidades que permitan que el proyecto sea mucho más exitoso. Y que acercarse a pedirlo es importante. Te dejo este mensaje. Nosotros estructuramos, yo creo que el fondo de inversión colectiva, no puedo decir la empresa, no puedo decir el cultivo, porque podría fallar a la reserva, pero porque tocaron puertas y se hizo y se emitió. Y fue un apalancador de crecimiento de esa empresa para un tema de consecución de tierra, seguir cultivando, tener una alianza estratégica en el exterior, y hoy en ese cultivo ser representativo. Pero arrancó y lo acompañamos desde la fiduciaria Bancolombia. Muy interesante, y eso es un dato para toda la audiencia. Se puede construir proyectos soñando en grande, pero con suficientes soportes, con unas bases sólidas iniciales, y obviamente dejándose acompañar. En un podcast que estuve con Javier Pinzón hablábamos precisamente de eso: déjese asesorar, que los agricultores sepan que no están solos en esto, pero que hay otros conocimientos mucho más expertos, mucho más de detalle, para poder complementar todo su ejercicio. Sea muy buen productor, sea rentable, obviamente, pero también déjese asesorar en las herramientas financieras que existen. Cristian, una pregunta frente a la posición que tiene Bancolombia en el desarrollo agropecuario nacional, y cómo Bancolombia también puede estar pensando en la expansión latinoamericana, teniendo en cuenta lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Chile. ¿Cómo ve Bancolombia el tema del sector agro? ¿Qué tan importante es el sector agro para el banco? ¿Y qué nos puedes contar a esto al respecto? Mira, en esta historia que te dije que por 6 años acompañé la estrategia, la lideré, nosotros comenzamos teniendo una participación tímida y un poquito fría en un cuarto, quinto lugar de los bancos de mayor colocación en el sector agro. Obviamente cuando uno dice, pues, y se imagina cuál es el banco que más coloca agro, por su nombre, por su condición y por su exposición desde el país, pues se va con el Banco Agrario. Y debe existir, ¿cierto? Y nosotros somos reguladores de las competencias, y tienen que existir las competencias porque esto es para todos.
Cuando damos esa cifra que el 15-16% solamente de los agricultores llegan a financiación y estamos metidos 23 instituciones financieras, uno que dice, o faltan más instituciones financieras o falta que las que están realmente se dediquen y lo enfoquen. Nosotros tomamos la segunda, pues vamos a dedicarnos. Y de ahí fue que pasamos a tener una participación, cerrando el 2023, de los 32 billones que hablamos de cartera agropecuaria que tiene este país, vía Finagro, porque hay una cartera que no se cuantifica en este país, y eso lo hemos hablado a nivel de ministerios, a nivel de Hacienda, de que hay una cartera que llega al agro, pero no la cuantificamos simplemente porque no tiene el apellido Finagro. Y son muchas de la cartera de tarjeta de crédito, carteras de consumo, lo que hablamos de las casas. Entonces ahí ya hoy somos el principal banco colocador de crédito por monto, no por operaciones, pero eso muestra el interés que tenemos. Obviamente atendiendo los niveles de riesgos, y el esfuerzo grande que tenemos es poder llegar al pequeño informal y no llamarlo informal como el que está a falta de legalidad, porque eso ha sido complejo. Cuando tú llegas a un pequeño agricultor y hablas de la informalidad, el mismo agricultor pequeño siente que le estás diciendo que realmente no está haciendo bien las cosas desde la legalidad. No, es empezar a tener data, es empezar a tener un cuadernito, así como el pequeño tendero lleva un cuaderno donde escribe qué vendió y a quién le compró. Usted, agricultor, puede tener ese mismo cuaderno, y nosotros ya hoy en ese perfil de clientes, Miller, que eso también a la audiencia hay que decirlo, lo tenemos en cuenta, porque todo el mundo es que yo tengo que tener estados financieros avalados con las NIF, con revisor fiscal para poderme acercar a Bancolombia y tener un crédito con subsidios. Y nosotros decimos, no, venga, ¿cómo es su condición? Pero cierta formalidad la vamos a exigir, y si no, le vamos a presentar quién le ayuda, porque eso también hace parte de nosotros. Si no es decirle no con un no frío y tímido, sino realmente desde la empatía, cómo vamos a hacer que la masa, y es en un segmento donde nosotros venimos creciendo casi a doble dígito en colocación de crédito, es en el pequeño, es en ese que teníamos un poco alejado, y hoy desde el rol que tengo y que asumí desde el año pasado, que fue más en la ejecución, liderando un equipo comercial en la ruralidad, me empiezo a acercar y a escuchar y digo, gracias a Dios tenemos esta oportunidad como Océano Azul de capacitar y llegar, y no opacarnos, porque de pronto es complejo, en un año tan retador, las inmencias del clima. Y te dejo la última, que ojalá profundicemos más en esto, en estos espacios, y es el tema de riesgo con los seguros agroclimáticos. Hemos demostrado que más del 35-40% de los default que tenemos en cartera no es porque haya mal manejo administrativo, no es porque el agricultor no supo manejar su cultivo, es porque no tenía sopesado las falencias del clima o de las plagas y enfermedades. Y esto es al sol y al agua, la mayoría de nosotros. Entonces ahí tenemos reto. Bancolombia lo viene haciendo con unos temas ya con salida de seguro paramétrico, pero nos falta mucho, nos falta demasiado. Entonces desde ese lado creemos que el agro, guardando y mitigando el riesgo, formalizándolo, acompañándolo con educación financiera, con productos que se adapten en temas digitales, porque no todo el mundo tiene que ir a una sucursal, sino como yo como banca le llevo a la persona. Con unos aliados ya estamos montados en los modelos de fintech, estamos detrás acompañando unos modelos de acompañamiento en desarrollos más digitales, de compre ahora y lléveselo de una vez, cómo vamos atendiendo y estando detrás como una banca, invirtiendo en empresas de tecnología en el agro. Ahí es donde yo te doy respuesta. Bancolombia está montado en creer que el agro es una de las condiciones y motor de cambio de la sociedad en este país. Muy bueno, Cristian. Y ahí hay dos cosas que me salen de esta intervención. La primera es llevar el banco al pueblo, ¿cierto? O sea, llevar el banco a la ruralidad, acercarlo. Ese reto desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de aceptación del agricultor, ¿cierto? Pequeño y mediano, estamos hablando de ese nicho. ¿Cómo lo ha tomado? O sea, ¿y cuáles son los retos que tiene el banco para realmente ser el banco el que se desplace a donde está ese potencial cliente o ese cliente cautivo? Mira, vamos a sacar el factor seguridad civil. Apartémoslo, ¿cierto? Todos conocemos las condiciones de los países como Colombia, como Centroamérica, porque viví también una parte de esto en Guatemala, en Salvador, cuando tenía esos problemas de ir a campos, de ir a agricultura, y es las mismas condiciones, zonas rojas, zonas vetadas. Saquemos eso de la ecuación. Gran reto, poblar el tema
de comunicación satelital, comunicación por redes de fibra óptica, por todos los medios en la comunicación vía internet. Ese es el vehículo. ¿Qué pasa? Que va a ser un poco más rápido que la pavimentación de vías terciarias o secundarias, que en algunos casos son complejas y más por la topografía que tiene nuestro país. Entonces, el internet, la mayor inversión que a nivel de carteras, que a nivel de empresas privadas y que nosotros ponemos en las mesas de conversación cuando vamos a los municipios es que llegue el internet. Realmente es por ahí donde vamos a tener modelos de educación, billeteras digitales, recibir y transar, estar en el mundo globalizado, o sea, tenés un producto commodity, pero ya hay una manera de todos estos marketplaces, de todas estas vitrinas virtuales donde tú vas a estar haciendo negocios en tiempo real con la otra persona al otro lado del mundo sin necesidad de que se salga de la ciudad, tome 3 vuelos y llegue al otro lado, ¿cierto? Entonces, el tema de internet es un reto gigante. ¿Cómo lo viene recibiendo? Hay un empalme generacional, también es un esquema de que los que empiezan a tomar decisiones en el campo son más jóvenes, ¿cierto? Son unos pelados que se vienen educando desde la parte virtual, que cuando tú le muestras un campo sin internet o sin virtualidad, para ellos ya no es atractivo. Y desde ahí es desde el propósito que conecto con mi propósito personal, y lo he nombrado y en algunos temas es hacer un campo sexy. O sea, hacer el agro sexy es eso, venga, cómo yo llevo condiciones, cómo el agro se puede automatizar, cómo la inteligencia artificial, y ahí ya empezamos a tener adeptos, y todavía en alguna población que dice, no, es que yo no soy capaz, yo necesito una sucursal física, yo necesito trasladarme 2 horas para ir a hacer la consignación, y le empezamos a mostrar la facilidad que a través de productos digitales usted ahorra tiempo, ahorra plata, está en la comodidad de su casa. Ahí empieza a decir, venga, que esto cambió. Esto ya del empalme generacional, cómo el hijo lo educa, cómo el hijo lo lleva, y ahí lo empezamos a ver y vemos que la mayor competencia hoy que tiene el sistema financiero son los bancos digitales. Entonces, cuando uno se correlaciona, y nosotros no estamos diciendo que no es por unas faltas de gana de no ir a construir ladrillos, sino realmente es que la banca cambió. Ya ellos no vienen acá, ya la ocupación, ya las filas que antes tenía, que posiblemente padres o abuelos les gustaba hacer la fila, ya eso viene cambiando, eso ya no, ya el tiempo es para ocuparlo en otra cosa y nos lo demostró la pandemia. Entonces, en ese nicho de población rural, que lo rural no todo es agro, porque ahí llegamos a otros servicios transversales, estamos encontrando la cabida gigante, una cabida y un mundo de enseñarles caminos y hacérselos más fácil. Y algo importantísimo que el banco viene trabajando en esto y dejarle a la audiencia, en lo que más invertimos como grupo es en los temas de ciberseguridad, porque si ese es el camino, y antes invertíamos con personas de vigilancia física en las sedes y sucursales, este es un tema que creció a la NX. ¿Y dónde están los mayores esfuerzos? Es que su dinero no esté a la disponibilidad de algún fraude cibernético. Entonces ahí sí es donde debemos estar jugando todos un papel importante, y es el tema de la información y el respaldo que tenemos frente a eso. Sí, muy buena observación, y creo que es precisamente eso donde muchos de la generación, digamos que está en transición, todavía dicen, venga, no confío tanto en la billetera digital o no confío tanto en tener mi plata virtual, porque entonces ¿qué va a pasar con ella en tal caso de que haya algún tipo de fraude o demás? Que se presentan muchos lamentablemente, pero que precisamente en ese sentido la responsabilidad de la banca es proteger los intereses activos y obviamente la expectativa que tiene ese cliente. Una pregunta, Cristian, ¿tú qué sientes tú de esta óptica? Y aquí me encanta esta pregunta en el sentido en que tú fuiste un solicitante de crédito, ¿cierto? Partiste de esa experiencia. Ahora del otro lado sabes que hay más o menos 80% de la fuerza rural agrícola que no tiene acceso a crédito. Eso lo hablábamos también con Leonardo Cubillos en su episodio. ¿Tú qué sientes y qué crees entonces, adicional a esto que me estás mencionando, que es muy importante, qué hace falta y cuál es tu propósito, tu sensación de qué podemos hacer realmente para poder bancarizar a todos estos agricultores, y cuáles serían esos consejos para esos agricultores que sean objeto de bancarización? ¿Cómo ves eso? De acuerdo. Mira, uno, lo he seguido intentando, parte incluso de estar en el grupo, igual sigo teniendo esa labor, y creo que ahí compartimos también de ser emprendedores. Estoy ya más en un punto en los temas de transformación, y sigo estando en conversaciones cuando me alejo de
de la camiseta del banco en las conversaciones de ser solicitante, de cada vez entender más, de poder hacerlo, de acercar. Entonces, y ahí encuentro dónde tenemos esos gaps de mejora. Bancarización, hoy el 98% de las personas tienen acceso a un celular inteligente, ¿cierto? Hoy hay más números de celulares o líneas con celulares inteligentes que personas en Colombia. Entonces, cuando a ti te ponga eso, vuelvo a lo anterior, ya está expedito el camino. Hoy llegamos con los temas de bancarización. La pandemia, cuando apareció el modelo de subsidio solidario y que la dispersión no iba a ser a través de ventanillas de bancos, sino que obligó que las personas tuvieran una billetera digital, nos adelantó 5 años y no podemos perderlo. No podemos dejar de que sigamos colaborando a las personas, sigan apareciendo cierto tema de subsidio. El subsidio es necesario hasta un punto, pero no participativo para toda la vida. Eso hay que entenderlo, y incluso si criticamos economías así, pues así se desarrolló Estados Unidos, así se desarrolló Europa, vía subsidios, pero focalizados. Pero no podemos perder el cómo, y es a través de la dispersión digital. Entonces, hoy que estamos haciendo modelos analíticos donde nos ayuden a entender esa billetera digital, dónde y cómo está trazando, dónde está transando él, dónde está comprando sus insumos, dónde está retirando el efectivo, dónde está comprando, en qué supermercado está comprando, porque es que el agricultor por la mañana atiende un cultivo, pero por la tarde merca para su familia. O sea, y ese es todo el ecosistema que nosotros tenemos. Y el agricultor necesita un seguro para su cultivo de papa en Subachoque, Cundinamarca, pero es que también necesita un seguro para su vida, porque tristemente el alcance a pensión o el alcance de pagar seguridad y prestaciones pues es muy reciente para el tipo de agricultor adulto que tenemos en el país. Entonces venga a través de una póliza de vida usted cómo asegura la vida de sus hijos y le entrega. Entonces entender que el mundo es la agricultura y la vida en común es lo que nosotros como banco empezamos a atender. Entonces bancarizamos muy bien a la persona natural y estamos dando el paso a entender qué necesita, de que si necesita un crédito para darle el viaje a su hija, porque cumplió 15 años, no es el mismo tipo de crédito que va a necesitar para sembrar otra hectárea más de papa. Entonces ahí empezamos a avanzar y a entender esas dos conversaciones, y que la capacidad de pago, una es vía el ingreso que él se obliga a tener en su cultivo, y este es el ingreso que tendría sobre las ventas, yendo a una plaza y a una industrialización. Y la forma más rápida de llegar a entender ese uno a uno es a través, y creo que Leonardo lo explicó también muy bien, y es algo que nosotros hemos llamado encadenamiento productivo, y es a través de unas empresas ancla o pivote, abajo en su base, ¿qué relacionamiento tiene? No necesariamente asociativo. Miller, hoy hay grandes empresas que son privadas, pero que tienen una base importante. Pongamos ejemplos pues, sí, muy comunes, lo que es un Lúker, una Nacional de Chocolates, los ingenios azucareros, en algunas empresas de flores, pues son unas empresas muy grandes y muy sólidas que conocen abajo la base de sus proveedores en X cultivo, porque crecer en Colombia ya es muy costoso bajo tierra, es mejor crecer con los que tienen la tierra y que me vendan. ¿Cuál es uno de los puntos a mejorar? La trazabilidad, porque así como hemos encontrado algunos agricultores o modelos asociativos o encadenamientos productivos muy exitosos, unos se están devolviendo, diciendo, vea, yo lo intenté, pero realmente cuando yo les compré no siguieron las condiciones, nos hicieron una revisión, una traza y un agroquímico, nos devolvieron el embarque a todos, no solamente el pallet que venía a esa finca. Entonces, ese tema de confianza va a ser vía ¿qué? Trazabilidad. Entonces, basada en una trazabilidad, basada en unas compras aseguradas, en un precio donde uno diga, está siendo justo, vas a poder tener información donde tú proactivamente, que es lo que hacemos hoy con el banco, con unos modelos de preaprobados, estamos llegando a ese bancarizado con financiación. En este momento, que es el modelo de nosotros para poder llegar al que no conocíamos, al que no teníamos, sino solamente con una cuenta digital, sabíamos que existía, le metimos un poquitico más de conocimiento, modelo de analíticos, Miller, información es la que hoy prima para tomar la decisión, porque hay que tomar las decisiones, pero si tú tienes información la tomas más fácil, no a estómago. De acuerdo completamente. La métrica es el sustento de cualquier conocimiento. Al final tú capturas datos, esos datos se convierten en información y la información en conocimiento valioso para poder tomar decisiones que sean informadas, con riesgos mitigados, y creo que es la forma como realmente la agricultura tiene que generar esos pasos, y creo que van a ser pasos agigantados en la medida en que podamos tener acceso también a nueva tecnología. Y en ese sentido, una pregunta, tú mencionabas que el banco está haciendo inversiones en tecnología, en herramientas AGTEC, y digamos
digamos que todo ese mundo del desarrollo de sistemas es muy importante. ¿Cómo ve el banco la penetración de estas herramientas que están centradas en la trazabilidad y en la métrica? Sensores, remotos, software agrícolas, robots autónomos. ¿Qué creen que está pasando con esto y si esta tecnología puede llegar de cierta manera a mitigar los riesgos propios del financiamiento agro? Qué buena pregunta, Miller, y posiblemente personas que me escuchen, que me conocen, personas que tuve en el equipo, se han dado cuenta que este ha sido mi obsesión. Este ha sido un tema que me apasiona. Conocí la agricultura de precisión trabajando en el valle, trabajando con ingenios azucareros, con ingenieros que fueron al exterior, sobre todo Brasil como desde ese referente. Y desde ese punto, cuando yo llego al banco y empiezo a entender el modelo, cómo eran las preguntas en la parte de crédito, nunca preguntábamos sobre, venga, usted ya usa esto, al menos usa, que yo no sepa Ujú. en el interior del banco qué es, no quiere decir que yo no se lo pueda preguntar. Y De cómo acuerdo. empezar a que si algo yo necesitaba información, me lo llenaban en una forma, pues yo debería ser más fácil es conectarme a través de una apificación, de una API, yo conectar información. Ya la decisión está tomada, se viene trabajando en paso a eso saldrá a producción en muy poco tiempo. También entenderás que mover dentro de una organización tan grande de más de 35.000 empleados, proyectos, focos, retos que tenemos, que calen estas ideas que de pronto son más disruptivas del modelo tradicional, que por eso te digo, sí, somos banca tradicional, sí, somos la banca tradicional haciendo cosas distintas, toma su tiempo, pero ya cuando empezamos a hacer casos de uso de cómo podía esta agricultura, estas empresas, esas startups que vienen del campo, de creadores donde han sido técnicos del campo que están pensando en banca, que eso es importantísimo, no la banca pensando en agro, sino el agro pensando en banca. Hemos tomado esa decisión de empezar a trabajar con estas empresas y a través de un programa que nosotros tenemos y bienvenidos también a hacer la publicidad por este lado, que se llama En Campo. Es un programa de formación donde la Fundación Bancolombia y diferentes ejecutivos, no solamente del banco, sino otras empresas del grupo, donamos tiempo en mentorías. Y hay un factor para un tema agroturismo, para un tema de economía circular y para un tema de tecnología como aporte al sector rural. Entonces siempre me he guiado a ser mentor de empresas porque empiezo a conocer, pues algunas ya las tengo como en el mapa, las invito, las he convocado y de ahí logramos tener una de las empresas porque siempre se nos inscriben varias, pero vamos haciendo como un derrotero y llegamos a los puntos de cofinanciación con unas muy pocas. Y en algunas no solamente damos el paso de la cofinanciación, sino que también damos el paso a ser inversionistas. Si Ok. la empresa, porque no solamente llegan startups, si la empresa está consciente, tiene una ronda abierta y nos ve como un factor clave apalancador de éxito y nosotros al otro lado lo vemos de que vamos a ser usuarios clientes, porque esa también es la idea, yo invierto en ti, hago Ujú. parte, estoy sentado ayudándote a tomar decisiones, pero también te voy a usar los servicios, porque esa es la idea, invertir en empresas que le sirvan al grupo para eso. Hoy, marcadas dos empresas, tenemos donde hemos logrado hacer eso. Entonces, necesario, tú me decías el banco, necesario, para allá debemos tomar nosotros una información, la debemos tener, es más. Y lo otro que hemos logrado hacer es hacer alianzas, hacer una alianza. Hoy tenemos vigente una alianza con una empresa del sector de Actec, donde si usted es cliente del Grupo Bancolombia, y cliente indica que usted tenga una cuenta, no necesariamente ya crédito, sino una cuenta, usted accede a beneficios que hemos tenido hasta el 50% para acceder. Y cuando hacemos ese 50% es buscando el pequeñito. Proactivamente le dicen, Ujú. venga, es que yo no lo puedo, venga, pero es que le estamos dejando casi que a la mitad y casi que es al costo donde el banco va a entrar a suplirlo es para que usted lo adopte, porque nosotros podemos promoverlo, pero el que toma la decisión es ese agricultor en su finca, el que toma la decisión, el que hace que sucedan las cosas es ellos. Nosotros promovemos el camino, exponemos las empresas, validamos, eso sí, eso hacemos con el grupo, con una bandera que diga, venga, el banco está diciendo que esta empresa sirve para esto, creemos que apalancamos a la empresa que desarrolla la tecnología y le damos tranquilidad a ese agricultor cliente para que tome la decisión de empezar a incursionar en el AgTech. Súper, súper. Y para mí es como si fuera, es un modelo combinado, como si fuese una aceleradora
con una posibilidad de entrar en un ticket de una ronda cuando se haga el Demo Day y se dice, mira, mejor dicho, es el Y Combinator que podría ser, y me encantaría tener esa posibilidad, te lo digo, de que haya el Y Combinator para la agricultura, para todas las herramientas AgTech y para todo lo que realmente va a generar procesos de transformación en la ruralidad. Sería muy, muy interesante, y creo que el banco está muy encaminado por lo que nos cuentas hacia ese rumbo. Cristian, una pregunta, y muchas de las personas que nos escuchan y nos ven en los diferentes canales están en Perú, están en México, están en Chile. Y yo soy un admirador de lo que ha pasado en Perú. O sea, realmente cuando me he recorrido Perú desde Piura hasta Ica, viendo todo el desarrollo agrícola y la expansión que ha tenido este país y la posibilidad de llegar a transformar regiones enteras desde el punto de vista rural. Como decíamos en algún momento, desde vender $1 hasta vender 1.600 millones de dólares en un cultivo como arándanos, por ejemplo, al año. Yo me hago la siguiente pregunta. Perú lo logró y definitivamente lo está logrando, y ahora con los proyectos como Chavimochic y como todos los otros distritos de riego, en algún momento en un escrito yo decía, Colombia debería tener la inversión, así como tenemos las vías 4G, deberíamos tener los distritos de riego 4.0, en donde podamos irrigar gran parte de nuestra altillanura, por ejemplo, o tener esa gran frontera agrícola con tanto potencial. El banco y tú, Cristian Gutiérrez, ¿cómo ves lo que ha pasado en Perú? ¿Y qué deberíamos hacer los colombianos ya como sentido de amor por nuestro agro y nuestro potencial, desarrollar estas potencialidades tan enormes que tenemos en zonas como la altillanura, por ejemplo, y en diferentes zonas del país, que podríamos realmente transformar la vida de millones? ¿Qué crees que nos hace falta para poder realmente destrabar esa gran oportunidad? Mira, Miller, el caso de Perú, tuve la fortuna de estar, de trabajar, de viajar, de acompañar, de encontrar y irme como a esa historia, y encuentro puntos fundamentales que no sé si todo el mundo lo conoce, y fue una decisión desde lo público. No sé si todos sabían la profesión de Fujimori. Fujimori, agrónomo, ingeniero agrónomo, que tomó la decisión y decir, este no es un país que tenga para transportar petróleo, como si pasan en mis vecinos, que generan unos tubos para transportar petróleo. Yo voy a generar esos acueductos transportando desde la sierra agua. Y fue hacerle frente a una necesidad. Nosotros hemos tenido aperturas en las necesidades más del uso del agua. En los temas de termoeléctricos hemos hecho unas megaobras y seguimos haciendo megaobras solo como con el foco. En los temas de distrito de riego creo que estamos en algunos muy puntuales, sí, con la tecnología. Tendrás algo pues muy nombrado, el tema del Tolima, necesidad que tenemos pues por el manejo del arroz, Valle del Cauca con algunos acuíferos, y el caso más reciente de poner a funcionar un distrito de riego que es el de Repelón en el Atlántico para unos proyectos de Lima-Tahití, donde fue decisión desde lo público. Y en esto no hago como el pedido, sino hago un llamado de cómo desde las mesas de salir pues desde el frente de quién inaugura o quién corta una cinta, independiente de eso, es pensar un poquito más allá de qué va a dejar, sino qué se necesita. ¿Qué sucede? Que hoy se hace más álgido en la conversación frente a los temas de riego y pensar en ese sistemas de riego 4.0, 5.0. ¿Y por qué? Porque acabamos de pasar un fenómeno del Niño, donde algunas ciudades hoy todavía tienen racionamiento, nuestros embalses están bajando, y es empezar a pensar. Pero yo digo que estamos mitigando el problema por donde no es, porque prefieren mandar una ciudad de 10 millones de habitantes a que tenga una intermitencia de uso de agua, sabiendo que el consumo de agua por las personas es el 10, el 15% del consumo total. Es la agricultura los que somos usuarios masivos de esa agua. Entonces, yo traigo eso a la mesa. Acá deberían hacer una necesidad, no mandar a las personas a que no se bañen un día a la semana, sino cómo sí vamos a pensar en hacer un uso eficiente de distritos de riego. Entonces, ya por el uso de agua, ya por el tema eléctrico, creo que se hace un poco más visual de que la necesidad de manejar muy bien el agua, porque la tenemos. Y cómo construir esos acueductos, construir esas vías de acceso y empezar a tener
sí las concesiones, pero unas concesiones medidas que tú has estado en el campo y cuando nos vamos a la masa sabemos de que esa concesión la entregan por 1 metro cúbico, pero yo me tomo 15 y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Ahí nos tenemos que educar todo y por eso el afán del banco en aportar mucho en las condiciones, en líneas que ya hemos llamado agrosostenibles, financiamiento de ganadería responsable, ganadería que le haga al agricultor que un banco lo apoya en ciertos productos con mejoras de tasa, pero usted tiene que hacer estas condiciones sostenibles para el manejo del agua. Entonces, pero al no llover, cuando uno está sentado en Lima y cae lo que ellos llaman la garúa y hacen una fiesta y nosotros acá cae un aguacero y nos asustamos, es porque no nacimos con la necesidad, pero hay que copiar estos modelos extensivos. Y por eso los grupos inversionistas, grupos cañicultores, inversionistas de cítricos, inversionistas de espárragos, y uno va allá y sabes que lo más bonito encontrar que hay ingenieros colombianos trabajando allá. Así es. Con la necesidad, porque eso me pasó, fui con grupos colombianos y allá y ellos decían, venga, acá aprendimos un modelo que es que acá la arena no solamente es para descalzarse y caminar a la playa, acá la arena es el sustrato más limpio y más fácil de manejar y uno le cambia el chip, porque uno siempre viene con el modelo arcilloso, con el suelo más negro, con otras condiciones y hombre, aparece. Y lo que tú dices, altillanura, hoy lo que vienen haciendo o integrando paso a paso, tampoco vía expedita los menonitas, sí se puede tener una agricultura masiva tecnificada en altillanura, hay que abrir la puerta a variedades también, porque no solamente es el tema del agua, es que se adapta en ese tipo de suelo, en ese tipo de temperaturas y darle la salida. Entonces, desde ahí tenemos un trabajo grande, lo venimos acompañando, o sea, cuando yo digo que esto es del público, es que el banco también ha entrado en esas cofinanciaciones de la banca pública. Nosotros, gracias a Finagro, que tiene esos modelos de líneas de entes territoriales, decimos, venga, acá y los podemos asesorar, pero que es importante que en esos planes de desarrollo usted piense en el agua, no solamente la potabilización para las personas, sino cómo es la administración del agua para la agricultura. Desde ahí se puede hacer, se puede tener 100 hectáreas, pero si no tiene afluente de agua, no tiene nada. Entonces, desde ahí es importantísimo que nosotros lo hagamos. De acuerdo, yo creo que ese milagro peruano de desarrollo agrícola tenemos la posibilidad de replicarlo en muchas zonas de Latinoamérica. Latinoamérica tiene una gran potencial. Para hacer esa despensa agroalimentaria mundial, creo que eso no queda duda. Ahora, lo que nos separa de que eso suceda es la acción a través de política pública por un lado y por el otro lado, obviamente, decisión estructurada del sector privado, acompañamiento. Y tú mencionas algo muy importante para los pequeños y medianos, que es el tema de educación financiera, porque al final es cómo yo logro entender los modelos de inversión, de apalancamiento, de reservas y obviamente de poder generar ese tipo digamos, de entendimiento del modelo financiero y económico para que su proyecto no sea la suerte, como mencionaba alguien que en un episodio que va a salir pronto, decía, no, es que voy a darme una suerte. ¿Y una suerte qué es? Ir a sembrar. No puede ser. O sea, sembrar en el agro debería ser un proceso medido, estructurado, con unos riesgos obviamente asumidos, pero que definitivamente es un modelo agroempresario en donde va a haber una rentabilidad si se hace de la manera correcta y hay una necesidad imperante en el mundo que es tener cada vez más alimentación sostenible, sustentable y en volumen constante, porque la población mundial así lo demanda. Cristian, llegando a esta parte del podcast, ¿qué recomendaciones tú nos puedes dar sobre, cómo un agricultor puede mejorar su gestión financiera a través de una banca como la que tú hoy representas? ¿Cuáles son esos mensajes o esos consejos que le podríamos dar a ese agricultor? ¿Y cuál es el mensaje final que Cristian quisiera dejar en esta audiencia sobre el desarrollo agrícola latinoamericano? Mira, frente a las conversaciones, he estado pues, en los últimos años incluso acompañando a estudiantes de agronomía, estudiantes de administraciones, empresas agropecuarias, de carreras afines, porque desde ahí es que nosotros tenemos que ir a calar el mensaje, ¿cierto? Yo no recibí una clase de educación financiera en mi pensum y hablo desde lo que a mí me tocó vivir. No lo hablo como pues, lanzando como el batacazo, pero sí lo digo. Nosotros veíamos unas
cosas como de proyectos, formulación, administración, sí, muy enfocado en la parte productiva, pero en la personal no. La personal fue educación. En esto la recibí porque mi mamá fue banquera y siempre nos inculcó, y ella trabajó en banco y nos decía el tema del ahorro, uno no gasta más lo que llega, es entender eso y que la economía es de ciclos. Y eso es importantísimo. Los que hemos estado en Papa, tuve la fortuna de estar en Papa, uno entiende los 3x1, los 4x1, hay 3 que de pronto no se dan, uno se te da muy bien y es el que te devuelve la esperanza y sigue, pero el que entra por oportunidad pierde por obligación, que puede ser lo que decía tu suerte, venga, entremos. Y ese es un tema de romper ciclos, porque entonces yo me di cuenta que la cebolla se puso muy buena, entonces, ¿qué hay que hacer? Mija, venda la vaca porque hay que ir a sembrar cebolla, porque no ves cómo está el precio, pero no entiende que es que eso va a pasar mínimo 6, 7 meses, que usted siempre vuelve, ese pensamiento que usted tuvo, lo tuvo los otros 500 de la vereda, y todos salimos a sembrar lo mismo, y esto es un mercado de oferta y demanda. En sobreproducción, los precios para abajo. Entonces, lo malo termina siendo la agricultura. No, lo malo termina siendo la mala planeación, la mala estructuración. Entonces, por eso ir al lado de un grande es la primera máxima que uno tiene que entender de la educación financiera. Si él es grande es por algo. Aprenda. O sea, vaya, aprenda, vaya, lea. Dentro de la dieta intelectual que yo mantengo y pretendo siempre escuchando y leyendo de historias de los que lo han hecho, de compartir cafés con mentores de los que lo vienen haciendo y poder con ellos pavimentar vías que yo no quiero pasar, que tengan algunos baches. Y me dicen, haga esto, no haga esto, y ahí va a ir con ese camino. Entonces el tema de educación financiera lo promovemos a través de algo que se llama cuentas sin cuentos, a través de cursos por WhatsApp, pero hoy, volviendo al internet, es muy fácil. Hoy yo puedo demorarme 50, 60, 70 minutos viendo Instagram, viendo TikTok, pero si yo quiero saber a quién sigo por TikTok o qué hago de cursos virtuales, seguramente parte de eso le van a enseñar, a qué es un gasto hormiga, a que posiblemente esa gaseosa, esa cajetilla de cigarrillos, ese gustico que yo me da, yo lo puedo empezar a tener desde mi educación financiera, pero también decirle que en la agricultura se gana muy bien, no es para hoy pasar de tener una marca de carro a tener una super camioneta de otra marca de carro, sino realmente hay que entender que ahí nos falta mucho, que tú decías en los modelos de las bancas tradicionales, pero que también invitar a los fondos, no sabemos leer la parte ahorrativa de los momentos de producción. En eso también me faltó algo desde el anterior rol y ahora quiero, pero esto va a seguir, es en los modelos de ahorro. ¿Cómo le hablo? Venga, en los momentos de vacas gordas, ¿cómo usted también ahorra? Pero le presento un instrumento financiero de ahorro, no transversal al que todos tenemos, sino entendiendo la particular del sector agropecuario y al momento de vacas flacas, cómo yo salgo con ese instrumento. Entonces, desde ahí es autoconocimiento de la accountability de las personas, es yo me hago cargo. Yo empiezo desde ahí a hablarle a esa juventud de que esto lo tiene que tener en su panorama, de que se tiene que educar financieramente y que esto no es una obligación de cara a decir, es que no le estoy diciendo no gaste, estoy diciendo es invierta, porque a veces pasamos al temor de no hacer y no, al contrario, usted tiene un paso más adelante, es haciendo, yo estoy mejor. Siempre el proverbio, usted laméntese de lo que hizo, no de lo que no hizo, yo soy más de ese lado, hágale, arranque, pero acérquese, dele la cabida a una persona que conozca un tema de los números, de que aprenda, de que sepa llevar una tablita, de que sepa llevar un ingreso, un gasto y que sepa qué es la utilidad, que ingrese su valor, que es que yo pongo a trabajar a mis hijos, yo pongo a trabajar a mi esposa, yo pongo a trabajar a mi hermano, ellos tienen la necesidad de un valor salario, para que eso sea cuantificable y realmente demostrable, porque a veces es que a mí sí me da, pero si usted le monta modelos de salarios y si a eso le pone hasta prestaciones, ahí se da cuenta que eso no da, que posiblemente puede ser la mejor inversión en otras cosas. Entonces es acercarse y pedirlo. Eso es como es de esa máxima. Perfecto, Cristian. No, para mí un placer de verdad tenerte en este espacio. Creo que todo el conocimiento compartido y precisamente la forma como hoy estamos llegando a esta audiencia, precisamente es eso lo que queremos hacer, impulsar. Con la ruralidad conectada,
con un internet accesible, podemos realmente compartir conocimientos, historias y entender que somos parte de un todo. Yo menciono mucho esa frase en muchos de mis escritos, es somos parte de un todo, dejémonos ayudar, dejémonos, digamos, entender que no tenemos el conocimiento pleno de todo, pero que si nos rodeamos de personas que lo tengan, podemos disminuir el riesgo y realmente buscar fortalezas entre todos. Entonces, eso es parte de lo que hace este programa. Nuevamente Excelente. Te agradezco muchísimo el espacio y no sé si tienes un último mensaje para el público, dónde te pueden encontrar y bueno, lo que quieras decirle a este público que te está escuchando atentamente. Por la red, por LinkedIn me pueden encontrar, creo que va a estar posteado cuando la salida del podcast, Cristian Gutiérrez Ricardo, por ahí me pueden buscar, me pueden chatear, contesto a cierta brevedad, pero de ningún problema me pueden dar, yo les puedo compartir mi correo, podemos agendar un café presencial, virtual, tener estas conversaciones son poderosas, Miller, y ese es un mensaje, tengamos estas conversaciones, hagamos lo posible, las ideas o los sueños son sueños si no se les pone fecha. Pongámoslo, venga, yo tengo la gana de hablar, ya pongo un contacto, qué se puede hacer, qué puedo investigar, qué puedo tener la mejor opción y desde ese lado poder habilitar conversaciones diferentes, conversaciones que pasen más allá del saludo y hablar del clima. Creo que esto lo hace posible para que transformemos sociedad, pensar en grande. A mí lo que me ha encantado de esa frase que me quedo con tu podcast, que decía plata y mucha. Dinero hay para invertir en el sector agropecuario, lo que falta son ideas estructuradas, tal cual como pueden ir a un fondo, pueden venir a la banca, dentro de eso, y aceptar los errores, perderle. Yo a la agricultura literal le debo todo, le debo invertir, le debo fracasar, le debo entender, le debo consolidar un modelo de negocio, le debo generar empleo, generarle empleo a las personas, saber que cientas familias pueden llegar a su casa, porque la agricultura, cuando uno ve lo holístico que genera y lo que atrae en el nivel de la agricultura, en servicios de transporte, en servicios de aseo, en insumos, realmente estamos montados en una máquina de hacer dinero, que es la agricultura. Lo que hay que pasar es a ponerle el traje, a ponerle el frac que se merece, a ponernos todos en modo no lamento, de no sentirse que somos, en algunos casos, aprendamos a saludar así de la mano y no así. Porque creo que en mucho de la agricultura y en Latinoamérica entenderán ese concepto, y es que aprendimos a saludar pidiendo, y la agricultura no es para mendigar, la agricultura es para generar valor y aportar para todos en una sociedad, y eso es lo bonito. Muchas gracias, Mile, por la invitación. Muchas gracias, Cristian. No pude haber cerrado mejor este podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven en la audiencia. Saben que nos pueden encontrar en diferentes medios como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las redes sociales de Miller Preciado. Entonces, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerte y con la audiencia nos vemos en un próximo episodio de AgroVenture Podcast. Muchas gracias a todos.